Vida moderna. Vivía como la mayoría de la gente, al día y sin grandiosos dispendios, ya que la época para esto había acaecido y los recursos escaseaban junto a la comida y demás bienes necesarios para vivir cómodamente. Supongo que debería haberme ido antes del planeta, pero siempre fui un indeciso y además algo sensiblero. Aborrecía la idea de nunca más retornar a pisar mi hogar. ¿A quién le gusta esa idea? Había frecuentado Venus y Marte alguna vez, pero jamás había ido tan lejos como a un viaje intergaláctico, un éxodo que sin vacilación sería sin retorno para entablar una nueva vida. Era duro tomar esa disposición. La vida en una nave no sería cómoda y el viaje jamás se sabría exactamente cuánto podría durar, años o inclusive más. Podía meramente permanecer todo el rato en un sueño en hibernación, pero no quería arriesgarme a que al final la nave quedara zozobrada en el inmenso espacio y sin poder hacer nada. Era una eventualidad muy real. La vida en la Tierra, a pesar de pasar por aprietos, tampoco era nefasta del todo, ya que se podía continuar resistiendo algún tiempo más. La extracción de calor del núcleo aún no había agotado todos sus recursos, al menos no del todo. Las consecuencias de vivir bajo tierra fueron muchas. La más vistosa y llamativa es que todos los humanos poco a poco fueron cada vez pareciéndose más unos a otros en el color de piel sobre todo. El sol bronceaba nuestras pieles marcando diferencias, que ahora sin él, incluso el hombre de piel más oscura había perdido su color y cada generación iba perdiendo color, para tener finalmente una tez similar. El ADN sufría cambios, la sensibilidad no solo de la piel sino de los ojos se cambió, notándose evidentemente esto a lo largo de cientos de generaciones. El hombre hoy en día dista mucho de cómo fue en sus orígenes y de cómo lo fue cuando el planeta aún no era hostil. Conjeturo que esa evolución vino marcada por los cambios que sufrió el planeta como siempre a lo largo de la historia. Hoy en día ya no solo cambios físicos sino mentales y de estilo de vida le aquejan. Nadie tiene excesivo pelo, por ejemplo. Hace tiempo que se fue perdiendo, una pérdida sosegada pero gradual del cabello y el resto de vellos corpóreos. Se conceptúa motivada por la nula exposición al sol desde que éste se apagó, pero nunca se pudo demostrar que verdaderamente ese fuese el motivo. El día de hoy somos más altos que antes, la pérdida de presión en el planeta afectó en el hombre permitiéndole elevarse más, cambios que han hecho del ser humano algo diferente a como era en el pasado. El trabajo hoy en día poco más o menos no existe, al menos como era antes, con aproximadamente todo inventado y erigido en mis tiempos. Lo más duro era hecho por robots instruidos para cada faena. Acaecían robots para hacer la comida, para higienizar la casa, para elaborar un pantalón, para todo. Eso también fomentará que mucha gente simplemente nunca haga nada, pero últimamente eso no era lo moderno, ya que lo innovador ahora era no estar en manos de la tecnología y ser autosuficiente, crear chiquillos huertos en el cual sembrar todo lo necesario para el autoabastecimiento. Empleando grandes lámparas conseguías cultivar de modo natural y no depender de la comida sintética. La verdad, yo siempre preferí comer la bazofia que creaba en mi impresora antes que eso. Ya sé que es mucho más natural, pero me crié en un mundo en el que es mucho más fácil pulsar el botón de print y en menos de un minuto comer, que esperar 2 meses a que germinara la semilla de un tomate. Comida basura pero que me sabe similar. Supongo que mis padres no me inculcaron nunca el gusto por la buena comida, ellos tampoco lo tenían. No es culpa suya, todo el mundo en su época y en épocas anteriores. Los ingredientes que se usan en las impresoras son totalmente artificiales, mezclas químicas que crean la apariencia del alimento deseado. Normalmente siempre elijo alimentos que existen en la naturaleza, pero podría seleccionar entre un abanico muy extenso de comidas inventadas a lo largo de los años o comidas modificadas genéticamente. Claro que se sabe que son peores, pero aún así son las más consumidas. Supongo que sarna con gusto no pica. Aunque la gente vivía en pequeñas habitaciones que daban a lugares comunes, lo de tener casas propias pasó a ser algo del pasado. Estos habitáculos normalmente eran heredados de padres a hijos o bien te designaban uno si la pareja tenía más de 2 hijos. ¿Qué decir de las ciudades subterráneas, que eran estrechas y apretadas, que fueron construidas a prisas y con muchas dificultades? Con la muerte final del sol, cuando éste dejó ya de brillar y emanar tanta calor, algunos las dejaron y se fueron a intentar vivir en la superficie. Tarea casi imposible sin energía, pero ciertas comunidades ya están instaladas allá sobreviviendo como lo hacían en los inicios de la colonización de Marte o Venus. La esperanza de vida era elevada sobre los 200 años gracias a enormes avances, como el uso del ibuprofeno y técnicas de regeneración nanocelular.
La nanotecnología logra regenerar las células que antes ampliamente morían y no se rejuvenecían muchas más veces que de manera natural, elevando así los años de vida. Los trasplantes corporales y de cabeza eran la mejor forma de vivir mucho más allá aún de los 200 años. La gente más poderosa y pudiente vivía infinidad de años gracias a la clonación y creaban en laboratorios cuerpos idénticos a los suyos que luego se trasplantarían. Se separaba la cabeza del cuerpo y mantenía viva con complicadas máquinas, para luego unirla al cuerpo de nuevo. Con el paso del tiempo el trasplante podía ser solo del cerebro ya que este era más factible de regenerar. Los casos más longevos eran estudiados y recordados, algunos hombres lograron sobrepasar los 1000 años mediante la combinación de estos métodos. Oficialmente el récord estaba en 1230 años de un americano millonario. Muchas cabezas que en el pasado habían sido criogenizadas, fue en el momento en el que se logró recuperar mediante estos medios. Así gente que llevaba muerta realmente miles de años volvió a la vida. El choque cultural era tremendo pero la experiencia fue estupenda para ellos y nosotros. Extraordinariamente sus recuerdos subsistían indemnes y vivieron una segunda oportunidad. La vida en mi época cambió mucho y cuantiosos de estos avances resultaron olvidados por la lógica carestía de sobrevivir bajo tierra.